Chef B. Aquí es donde queda la carne. Hoy, a las 10:30 de la noche. Nos vamos de inmediato a la comuna de San Ramón. Feriantes intentaron tomarse la municipalidad. Antonia, tú nos cuentas los detalles. Hola Robert, hola Pati, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y es una manifestación, una situación que se salió de control. Esto fue hace unas pocas horas atrás cuando los feriantes, una decena de personas que trabajan históricamente como comerciantes en esta comuna, ingresaron para poder entrar, ¿cierto?, a la municipalidad. De manera preliminar nos indican que habrían ingresado hasta el segundo piso, hasta las dependencias de la alcaldía. Afortunadamente, ninguna persona, ningún funcionario de la comuna de San Ramón ha resultado con heridas, pero sí algunos incluso con amenazas de muerte. Ellos ingresan golpeando las rejas de esta municipalidad para poder ingresar. Ellos lo que solicitan es que tengan un lugar estable. De ahí entonces estas exigencias, porque nosotros obviamente pudimos conversar con más de un feriante que trabaja hace años en este sitio y nos indicaron que hay un decreto firmado por el exalcalde Miguel Ángel Aguilera, el que indica en 2019 que se estaba tratando de arreglar Avenida Bandera, el lugar histórico donde estaban establecidos estos feriantes, y esta calle comenzó a arreglarse. Y es por eso que ellos los trasladaron hasta Almirante La Torre. Pero la semana pasada, esta misma calle donde ellos estaban establecidos ya luego de la pandemia, también comenzó con arreglos. Y es ahí que comienza entonces esta problemática, porque los trasladaron ellos a otra calle también aledaña de este sector, Avenida Patacal. Esta calle está repleta de otras personas también feriantes de otras comunas. Por eso ellos han tenido problemas con ingresar acá, porque ellos pagan, nos indicaron, patente 2 veces al año, aproximadamente 120.000 pesos. Ellos pagan este puesto finalmente por estar establecidos, pero no tienen al final ahora un lugar. Es por eso que ellos indican que comienzan esta manifestación que se sale por completo de control. Robert, Pati, incluso tuvo que llegar personal de Carabineros del GOPE, bombas lacrimógenas, carros lanzaagua y también lanzamiento de petardos. Todo esto para poder dispersar a la gran cantidad de personas que se encontraban en este lugar. Ahora pasemos a escuchar las declaraciones de los comerciantes que indicaron, en primer lugar, bien digo, las problemáticas que ellos tienen y por qué finalmente debiese establecerse este diálogo con el alcalde Gustavo Toro. Pasemos a escucharlas. Pero es solo como exigir nuestro derecho a trabajadores, o sea, siempre hemos sido mal mirados por todos los demás, que somos aquí, que somos allá, pero en verdad detrás de nosotros hay hijos, hay familia con mucho esfuerzo y solo luchamos por nuestro derecho, que nos han movido de calle a otra sin retorno. Yo les digo a los comerciantes que estamos reunidos aquí, les digo que la lucha tiene que seguir. ¿Por qué? Porque estamos luchando por algo justo. De manera que los comerciantes tengan la convicción de que esto el alcalde tiene que resolverlo. Claro, estamos viendo ahí las imágenes, los violentos incidentes que se dan en torno al municipio. Bueno, recordemos que Miguel Ángel Aguilera, que es a quien mencionan, como que habría dejado algún documento previo, es alguien que está siendo investigado actualmente por corrupción, está, si no me equivoco, con arresto domiciliario. Ahora, el punto es, Antonia, ¿qué es lo que está ocurriendo a esta hora? ¿Esto se ha logrado normalizar la situación o todavía continúan los incidentes? Y también si es que se ha establecido alguna posibilidad de conversar para evitar llegar nuevamente a estos tan violentos como estos. Mira, los incidentes habrían ya finalizado hace 20 minutos aproximadamente, pero habrían comenzado a eso de las 9. Fueron varias horas extensas que se mantuvieron con estas personas al interior y luego tuvo entonces Carabinero que tratar de actuar para poder dispersar a esta gran cantidad de personas. En cuanto a un eventual diálogo, Comunicaciones de la Municipalidad de San Ramón nos ha indicado que con este nivel de violencia no se va a poder llegar a nada. Incluso fueron algunos autos de funcionarios de la municipalidad que resultaron completamente destruidos, los vidrios traseros cayeron adentro, esto porque lanzaron también algunas piedras de gran tamaño, pero se supone que habría una vocería oficial del alcalde Gustavo Toro para poder efectuar alguna clase de diálogo. Ahora nosotros nos tuvimos que trasladar hace unos 15 minutos a otro punto de la comuna de San Ramón, porque la verdad es que estaba bastante complicado el lugar, los carros lanzaguas, todas las personas tratando de arrancar, ¿cierto?,
¿cierto? Hay por lo menos 3 personas detenidas. Nosotros le hemos tratado de preguntar a personal policial a través de, obviamente, las redes sociales y también de WhatsApp en el canal que tenemos con ellos, pero de manera oficial no nos han indicado, por ejemplo, la cantidad de personas detenidas. Nosotros como testigos que hemos estado ahí desde temprano vimos que a lo menos se llevaron a 2 personas ahí al interior. Lo que se habla, nosotros pudimos mantener contacto con los feriantes, indicaron que Carabineros habría estado viendo las cámaras de seguridad, ¿cierto?, para ver qué personas habrían ingresado al interior y por eso las detenciones, porque fue finalmente eso lo que provocó también la molestia, el susto, el temor de los funcionarios de la municipalidad que se mantienen adentro, ¿cierto? El alcalde tuvo que irse, no estaba al interior de la municipalidad, estaba en una actividad por parte de la municipalidad, pero nosotros nos vamos a mantener atentos, por cierto, a todo lo que surja, a los nuevos antecedentes y también, obviamente, a la eventual vocería que tenga el actual alcalde para comentarnos en primera instancia si es que se va a poder dialogar con los comerciantes y también si es que van a poder tener algún espacio establecido, que es lo que ellos demandan. Claro, compleja la situación ahí en la Municipalidad de San Ramón. Vamos a estar atentos a ver si es que se puede avanzar en alguna situación que evite este tipo de incidentes. Gracias por la información, Antonia. Buenas tardes. Bien, 2 de la tarde con 8 minutos, ya estamos con Alison. Así y el es, sol querido. radiante que inunda, al menos la zona central, ¿eh? Sí, está bien despejada acá. Exactamente, bien lo dice mi querido Roberto, porque efectivamente gran parte de la zona centro se encuentra despejada en estos momentos, pero en contraste tenemos por el sur un sistema frontal que está dejando precipitaciones en Valdivia, en Puerto Montt y gran parte del sur. De todas maneras, podemos observar que las nubes vienen llegando también a la región del Biobío. Así que ya lo sabe, sol en la zona centro, afortunadamente desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule a esta hora, donde la temperatura sigue subiendo. Ya alcanzamos 26,9 grados, así que hoy podríamos llegar a 28, incluso 29 grados, así que atentos. Miren Valparaíso cómo se encuentra en estos momentos. Un cielo totalmente despejado. Algo de viento sí va a correr durante la tarde, pero de todas maneras van a poder disfrutar de temperaturas muy gratas. A esta hora ya la temperatura marca 20 grados en la región de Valparaíso. Y les tengo un consejo: conecta con lo que te mueve y vive la entretención que Movistar tiene para ti. Disfruta de contenidos, películas, conciertos y gaming. Con Movistar conectas con la entretención en todo Chile. No esperes más y cámbiate ahora a Movistar. Vamos a Santiago, miren, ahí lo tenemos, cielo despejado entonces en la capital. Recordar que hoy la mínima fue de 11,4 grados, mientras que la máxima va a alcanzar entonces un poquito más de lo que a lo mejor habíamos pronosticado, 28, 29 grados. Y lo bueno es que ese sol se va a mantener durante la semana, lo que sí, les advierto, van a ir bajando un poquito las temperaturas hasta el día ¿Qué cosa más rara, Alison? miércoles. Sale el sol radiantemente y bajan un poquito las temperaturas. Van a ir bajando. ¿Por qué? Por este mismo sistema frontal que va a traer cierto refrescor a la zona centro, pero de todas maneras son temperaturas muy gratas. Yo insisto, yo prefiero los 20 y tantos que los 30 y tantos. Es verdad. No sé si tú. Yo también lo prefiero, una temperatura agradable. Lo que no me gusta ¿Qué no le es que gusta? baje la mínima. La mínima Sí, puede eso no que me baje un gusta. poco, exactamente. Sí. Lamentablemente esa es la característica de las altas presiones que hacen que las mañanas estén un poco más frías, más frescas, porque esto no es frío, 9, 8 grados no es frío, es fresco nomás. Y de todas maneras, pero la buena noticia es que también nos traen temperaturas bastante confortables, así que ya lo sabe, va a estar el sol presente con nosotros martes, miércoles, jueves y si seguimos para allá, viernes y sábado también va a estar el sol presente, pero temperaturas que van a presentar un leve descenso hasta el miércoles, pero ojo, que jueves vuelven a repuntar. Jueves 27, viernes también se ven entre 27 y 28 grados, Epa. Así que se viene Eso te quería preguntar, Alison, agradable. Tengo un par de eventos el fin de semana, así que me interesa mucho saber cómo va a estar el tiempo para el fin de semana. Este hombre siempre con su evento, siempre tiene cosas que hacer los fines de semana. Bueno, volvemos en un ratito más con más información. Acá te esperamos, Alison. Listo, pues, que estén muy bien.